La segunda mitad del siglo XIX está marcada por, bueno, precedida por toda una filosofía que tiene que ver con la ilustración, el mundo de las nuevas ideas, de la modernidad, la filosofía hiperracionalista, y de allí surge el positivismo científico, es decir, la idea de que es a través de la ciencia, del conocimiento, que se va a llegar al progreso y va a mejorar y se va a superar a sí mismo el orden social vigente. Y esto lleva a un periodo de grandes invenciones y descubrimientos científicos en el área de la medicina, en el área de las comunicaciones y la aplicación de la electricidad a nivel masivo, cuando se pasa de la idea de la corriente continua de Edison a la corriente alterna de Tesla. Eso masifica, en términos relativos, desde luego, acorde con los niveles de desarrollo que teníamos en la época, la aplicación de la electricidad al proceso productivo y por lo tanto impacta en la velocidad de la producción. Por primera vez se produce en serie y se produce muchísimo más de lo que las comunidades necesitan. Entonces esto genera una lógica de que a partir de la multiplicación de la oferta de bienes se necesita crear necesidades, se necesita ampliar los mercados de consumidores, se necesita ir más allá de las fronteras nacionales para proporcionarse las materias primas y los insumos, y también se necesitan más trabajadores, pero que inclusive estén dispuestos a reducir sus pretensiones salariales, a limitar sus pretensiones salariales, de modo de incrementar la tasa de ganancia del capital. Esto es nada menos que la segunda revolución industrial. La primera había tenido eje en la máquina del vapor, un siglo antes, la segunda en el uso de la electricidad. Bueno, esto genera lo que se llamó la División Internacional del Trabajo, es decir, cómo las naciones se iban a insertar en este nuevo sistema internacional. Y bueno, obviamente las naciones más industrializadas, las de capitalismo más prematuro, las naciones anglosajonas fundamentalmente, Francia con un nivel intermedio de desarrollo y Alemania, más que España e Italia, que habían quedado más retrasadas a partir de su derrota en la etapa del mercantilismo, que ya vimos en este video, se van a insertar como naciones industrializadas, productoras de manufacturas. Y al mismo tiempo van a necesitar materias primas para su propio consumo y como insumos para la producción. Y las van a tener que ir a buscar. ¿A dónde? A las colonias. Es decir, hay una nueva etapa de colonialismo, fundamentalmente encabezado por Gran Bretaña, que con las nuevas tecnologías navales recorre la costa de África, y bueno, y allí se generan las nuevas colonias para la obtención de materias primas y los mercados de trabajadores, en buena medida esclavos muchos de ellos. Y también guerras en América, donde los británicos no se resignan a abandonar sus pretensiones sobre el Caribe y países de América Central y las Antillas. Todavía hoy hay varios países del Caribe y de las
del archipiélago de las Antillas, que son parte del mercado común británico, ¿no? Bueno, allí esas dos formas de colonización de América, la anglosajona y la ibérica, se ubican de manera distinta, justamente en respuesta a las grandes tradiciones que arrastraba cada una de ellas, de sus metrópolis de origen. Los Estados Unidos tienen una guerra de secesión. Primero, la aspiración de extender el territorio, vencen en una guerra a México y se apropian prácticamente de la mitad del territorio mexicano hasta ese momento, todos los estados del sur, que son estados agrícolas, pero luego estos estados agrícolas plantean una secesión al gobierno de Washington, a la capital y a los estados del norte y de la costa este fundamentalmente, bueno, por una serie de temas que tienen que ver con la esclavitud, con los modos de producción y demás, porque eran estados fundamentalmente agrícolas, agropecuarios. Pero en esa guerra de secesión gana el norte, y el norte tenía un proyecto industrial para los Estados Unidos. Entonces, bajo la presidencia de Abraham Lincoln se resuelve esta guerra a partir del triunfo del norte industrializado. Y va a arrastrar a todo el país en esa dirección. Pero con una ventaja inclusive respecto del Reino Unido, que es la extensión del territorio y que en ese territorio existía la posibilidad de obtener materias primas propias, de autoabastecerse de materias primas, porque las grandes praderas daban para los cultivos, los alimentos, las materias primas para la industria textil, el ganado, y a esto se le agrega, es decir, Estados Unidos con una posición geopolítica muy importante, porque conecta el Atlántico con el Pacífico, y a esto se le agrega que a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, descubren petróleo en el estado de California, en el estado de Texas y en otros estados petroleros del sur. Quiere decir que hay un nuevo momento, digamos, para justificar ese destino manifiesto que habían presumido los primeros colonos, los primeros ocupantes del territorio de la América del Norte. En América del Sur también hay dos guerras de secesión. No se conocen con este nombre, pero son guerras de separación. Ustedes fíjense que de 13 colonias, con mucho sentido del federalismo, por eso los Estados Unidos primero son una confederación, después constituyen un Estado federal, esto es, los estados que vendrían a ser el equivalente a nuestras provincias, con sus más y sus menos, le conceden más facultades al gobierno federal, pasan de la confederación al Estado federal, pero forman los Estados Unidos de América del Norte. En América del Sur pasa, en América en general, pasa al revés. De 3 grandes virreinatos, Nueva España, Nueva Granada y el Virreinato del Perú, pasamos a 20 y tantos estados supuestamente soberanos. Bueno, ¿cuáles son esas guerras? Contemporáneo con la guerra de secesión de los Estados Unidos, es la guerra de la Triple Alianza, es cuando las oligarquías terratenientes y gobernantes en el sur de Brasil, Uruguay y Buenos Aires atacan al Paraguay, que era el país con el mayor desarrollo industrial, con una gran continuidad en términos de organización política, con un sistema educativo muy potente y con fábricas de todo tipo, desde insumos de labranza, herramientas para la construcción, armas, tecnología para las embarcaciones, bienes de consumo, el país más industrializado de todos.
y estos tres países financiados por el endeudamiento con el Imperio Británico, haciendo gala de esa tradición hocicante, humillante, cipaya, digamos, de buena parte de nuestras clases dirigentes en la región, no solamente en la Argentina, derrotan, doblegan al Paraguay, diezman completamente su población, prácticamente pierde más del 80% de su población masculina, casi la totalidad de los varones en Paraguay eran menores de 15 años. Bueno, un estrago total del cual nunca nos cansaremos de pedir perdón, de pedir disculpas al Paraguay por lo que hicimos en esta situación. Pero la consecuencia geopolítica e histórica es fatal para la región, porque hace que esta región del Cono Sur se inserte en esa nueva división internacional del trabajo desde la perspectiva de estados agroexportadores, de estados proveedores de materias primas. Es decir, exportábamos la materia prima y nos volvía como producto elaborado con la consecuente alza del precio. Y son los países industriales los que fijan la tasa de producción, la tasa de intercambio a nivel internacional y los precios internacionales, porque se convierten en las economías más fuertes. La otra guerra de secesión tiene lugar en el Pacífico, en el área del Pacífico, donde también los capitales británicos financian, incentivados por las empresas de capital británico del norte de Chile, financian al ejército chileno para apropiarse de parte de los territorios del sur del Perú, entre ellos el salvoconducto que a través de un acuerdo peruano-boliviano le permitía la salida del mar a Bolivia, que es un conflicto que todavía está vigente y que hace poco fue tratado por la Corte de La Haya. Entonces, América del Sur se inserta en esa nueva división internacional del trabajo desde la perspectiva de una economía agroexportadora, gobernada por una élite terrateniente, insisto, en alianza de clase con las fuerzas del orden, con las fuerzas de seguridad, que van a de alguna manera presagiar la trágica historia de golpes de Estado en el siglo XX. ¿Para qué? Para defender un orden económico, un orden de privilegios.